Muy buenas noches. Como si no tuviéramos suficientes problemas en este país por cuenta de la inseguridad, como lo acaban de ver, la situación de hace algunos días por los incendios, las situaciones que tienen que ver con las regiones del país, se abre un nuevo frente de batalla. El presidente tiene hoy otro caballo de batalla y se llama la elección del próximo o próxima fiscal general de la Nación. Para el presidente es una cuestión de honor que la Corte elija lo más pronto posible fiscal para que no quede ningún rastro de la administración del saliente Francisco Barbosa, porque si no se elige fiscal en los próximos días, mañana ahí sale, ya hablaremos del tema, deberá quedar una persona encargada de la administración de Francisco Barbosa. Eso en principio pues genera el nuevo caballo de batalla en el que estamos enfrascados hoy los colombianos. En las últimas horas hubo una reunión del presidente de la República con el presidente y el vicepresidente de la Corte. En esa reunión, que pues en apariencia fue cordial, hubo recriminaciones duras de los miembros de la Corte al presidente, pidiendo que no haya presiones a ese alto tribunal para que elijan ya rápido, como quiere el gobierno, al nuevo o nueva fiscal general de la Nación. Saludamos a esta hora a dos mis compañeras del equipo de Noticias Caracol que están al tanto de este tema, tanto en el plano político como en el plano jurídico. María Camila, ¿cómo le va? Juan Roberto, muy bien. Pues ¿Qué supo de esa reunión? ¿Qué supo de esa reunión? Que supimos que duró hora y media, pero que se adelantó, es decir, este encuentro estaba previsto para la próxima semana y por petición del propio presidente Gustavo Petro al magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, y también al vicepresidente Octavio Tejero, es que se adelanta y ellos muy amablemente, pues usted sabe que la agenda de un magistrado es compleja, pues ellos sacan de su tiempo y van a la Casa de Nariño. Hora y media en la que conocimos detalles incluso de los mismos magistrados. ¿Qué le dijeron los magistrados al jefe del Estado? Que le manifestaron de frente y sin tapujos al presidente que sentían presión por la convocatoria de las marchas. Mañana hay marchas convocadas en todo el país. Ya voy a hablar de eso, solo denme un titular. Usted lo acaba de decir en la emisión central. ¿Convocadas por quién y para qué? Sindicatos, el gobierno a través de sus fuerzas políticas. Eso le iba a preguntar, porque el presidente dijo, yo no estoy convocando marchas. Pero sí se han Pero saca un trino diciendo el tema de las fuerzas populares. Y de hecho pidió a todas las coordinadoras de fuerzas populares departamentales y municipales que se alisten para mañana, porque él dice que si bien el gobierno no busca atacar a la justicia, sí atacará la impunidad. Pero ¿eso qué tiene que ver con la elección del nuevo fiscal? Y para allá vamos, nos cuentan que en el alto tribunal, en la sala plena, no cayó nada bien ese mensaje post-reunión del presidente. Acabamos de ver, y saludo a mi otra compañera María Camila, Joana Álvarez, del equipo de Noticias Caracol de la Unidad Investigativa, que conoce muy de cerca también estos tejemanejes en la Corte o en todas las Cortes, en el Palacio de Justicia. Joana, buenas noches. Acabamos de ver en el Código Caracol dos frases que dijo Camila que resuenan, de dos magistrados o de varios con los que ella habló y con los que hablamos en Caracol. La frase que más resuena es: así no, presionados no funcionamos. Y si el presidente quiere que le escojan fiscal de la terna que envió de esas tres mujeres que son destacadas juristas, lo que está logrando con todo este ambiente adverso es el efecto contrario. Eso acaban de decir. ¿Qué sabe usted hoy de la sesión de mañana de la Sala Plena de la Corte Suprema, Joana? Así es, Juan Roberto, pues la sensación que hay hoy entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que esta convocatoria de estas marchas, a pesar de que el primer mandatario en un trino dijo que la situación actual no debe dirigirse como una presión hacia las Cortes, es cierto que toda la convocatoria se está haciendo para las puertas de la Corte. Allá se está convocando para que se concentren estas manifestaciones, y los magistrados tienen un consenso claro, y es que bajo presión no votan. Entonces creo que a toda la controversia que hay alrededor de la elección de fiscal se le añade este ingrediente que además considero es atípico e inédito, y es que finalmente todas estas convocatorias van a incidir directamente en que los magistrados se sienten a decidir cuándo va a haber fiscal y quién será la nueva fiscal general. Sí, tal vez una cosa antes de ir con la parte política, Joana. ¿Hay alguna norma que obligue a la Corte a elegir ya fiscal general? ¿Hay algún término? Mire, Juan Roberto, pues la verdad es que tenemos antecedentes en donde ha habido interinidad hasta de casi 2 años. Eso ocurrió en el año 2009,
cuando Guillermo Mendoza Diago estuvo casi 2 años como fiscal general interino. Y la Corte finalmente declaró inviable la terna. Por supuesto, en esta situación actual no estamos en un escenario ni siquiera parecido. Recordemos que en ese momento teníamos el peor choque institucional que ha habido entre la presidencia y la Corte Suprema de Justicia, donde había unos magistrados que estaban siendo chuzados, donde había toda serie de cuestionamientos al funcionamiento del DAS, y la Corte tenía cualquier cantidad de razones y de investigaciones en contra de congresistas que eran afines al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, toda esta situación que en ese momento desencadenó que se declarara esa terna inviable no se parece en nada en la situación en la que estamos hoy. Tengo que recordar, Juan Roberto, que es que la Corte lleva una sala plena. Y le digo que no hay un antecedente en que la Corte en una sala plena se haya puesto de acuerdo para elegir fiscal. Hoy no podemos decir que la Corte está paralizada. Sí, hay 13 votos en blanco, pero incluso muchos de esos votantes con los que hemos hablado están apenas en un tema de generar consenso sobre las candidatas, incluso las volvieron a convocar para volver a hablar con ellas. No se puede hablar de un bloqueo de la Corte Suprema hoy, porque en realidad es la segunda sesión que se va a convocar, y es una segunda sesión en donde, pues, como está previsto, los magistrados van a sesionar y el Palacio de Justicia va a estar lleno de manifestantes. Eso no es normal, es decir, eso no ha pasado. Johanna, ya vuelvo con usted para hablar del intríngulis judicial, y digo judicial porque en el fondo nos decía ayer en este mismo espacio, hace 24 horas, la exfiscal Vivian Morales, decía, es que es la primera vez, María Camila, en la historia que hay un fiscal que envía una terna a la Corte para escoger fiscal como la ley lo obliga, un presidente de la República envía una terna a la Corte para escoger fiscal cuando tiene tantos intereses de por medio en investigaciones, empezando por la de su hija. Bueno, hablemos de las convocatorias de las marchas de mañana. ¿Qué le dicen a usted, María Camila? De hecho, sumando a lo que decía Johanna, Juan Roberto, si toda esta pelea o esta batalla que usted mencionaba ha generado un solo cambio en las últimas horas, es el lugar de convocatoria a la manifestación en Bogotá. ¿Por qué? Porque FECODE había citado a las 8 de la mañana al Palacio de Justicia y ahora citó a la Fiscalía General de la Nación. Igual el SENA, igual el Magisterio, igual la CUT, es decir, ahora cambiaron el lugar de inicio de las marchas. ¿Cómo se sabe o cómo se determina? El presidente les dijo a las Cortes, yo no estoy detrás de esas convocatorias y de esas presiones. ¿Cómo se sabe que el gobierno está detrás? ¿O cómo se puede concluir eso? Le voy a mostrar tan solo una que conocimos en las últimas horas, una circular, si me ayudan acá a mostrarlo los compañeros. ¿La podemos ponchar, como se dice en términos de producción? Bueno, es una directriz del SENA, firmada por Catherine Grimaldos Roballo, la tengo aquí en el computador, que dice a todos, tanto instructores como aprendices del SENA, que respecto al derecho de reunirse y manifestarse públicamente, convocada para este jueves, para los que deseen participar voluntariamente en la jornada de la protesta convocada por organizaciones sindicales para ese día, pueden hacerlo a partir de las 8:30 de la mañana. O sea, les dicen, vayan, no vengan a trabajar o a estudiar, váyanse a la marcha. Y a eso se suma, y lo vimos también hoy en la emisión, en nuestras emisiones, Juan Roberto, a que hemos visto a congresistas como Wilson Arias, como Alberto Mondragón, como Pedro Suárez, que son del Pacto Histórico, todos en sus regiones, reuniéndose con los aprendices del SENA. ¿Para que vayan a marchar? Para que vayan a marchar. Ah, pero la marcha no solo en Bogotá. Juan Roberto, es en todas las regiones, allá convocatoria oficial en Montería, en Bucaramanga, con puntos de encuentro. Es decir, si le estoy entendiendo a nivel político, otra vez, digamos, para no citar o no, y ahí estamos viendo al aire la circular, no es el gobierno si uno quisiera en estricto derecho, pero sí la gente que lo rodea. Sí, pero igual, Juan Roberto, usted me está pidiendo pruebas puntuales, esta es la única que tengo para mostrarle, pero nos cuentan. ¿Quién firma esa carta? ¿La secretaria general? Se llama Catherine Grimaldos Roballo, secretaria general del SENA. Y está diciendo, salgan a marchar, ahí está la secretaria general. Bueno, Johanna, vuelvo con usted en el campo jurídico. Decíamos, y nos decía Vivian Morales, la exfiscal, es que hay mucho en juego para el gobierno en esta fiscalía. ¿Qué hay en juego? Bueno, pues están los procesos que se están adelantando contra personas no aforadas.
personas distintas al presidente, pero que le llegan muy cerca. Entonces está el caso de los 500 millones de FECODE, que está precisamente en este momento siendo analizado por la Fiscalía, por un fiscal delegado ante la Corte. Es una investigación que hace el Consejo Nacional Electoral. Esa información base llega a la Fiscalía delegada ante la Corte y ellos han anunciado, o por lo menos así se ha filtrado en diferentes medios de comunicación, que van a tomar decisiones, y esto, digamos que es lo que detona todo esto que el presidente ha denominado ruptura institucional desde el pasado viernes. Entonces, ese es el último caso, ese es el que detona la crisis, pero venimos de una serie de casos que pues están precisamente tratando de esclarecerse en la Fiscalía. Uno, pues el más importante, que tiene que ver con el hijo del presidente, Nicolás Petro. Adicionalmente tenemos el caso de Laura Sarabia, que falta como claridad frente a qué va a pasar en la Fiscalía con eso, pero sí es cierto que estamos con un fiscal que ya va de salida. Entonces, lo que se juega Petro con la elección de la siguiente fiscal es pues seguramente el futuro de todos estos procesos judiciales que están ya andando. Pero si usted, alguien que pueda ser mal pensado, Johanna, y que esté viendo este programa, no yo, ¿no está usted sugiriendo que si llega una fiscal de una terna del presidente, todos esos procesos contra su hijo, contra su campaña, contra su mano derecha, que es Laura Sarabia, se caen? Pues mire, Juan Roberto, yo creo que para el país es totalmente claro que ha habido un choque entre el fiscal Barbosa y Gustavo Petro, que se ha ido intensificando casi que al punto que ha generado una crisis de legitimidad frente a las decisiones que tome la Fiscalía en los casos en donde están involucradas estas personas cercanas a Gustavo Petro. Entonces, yo creo que estamos en un escenario donde cualquier cosa que diga el fiscal va a generar un choque que ya lo hemos visto. Ha provocado incluso reacciones de la Corte Suprema de Justicia que a puerta cerrada, pues entiendo, ha llamado la atención del fiscal Barbosa por la forma en que ha presentado la información. Entonces, por lo menos se supone que quien quede elegido como fiscal general, pues si bien es ternado por el presidente Gustavo Petro, entraría a hacer una investigación en donde haya por lo menos más legitimidad frente a los mensajes que allí se envíen. Digamos, claro, el presidente está pujando para que se elija rápido, pero es que también estamos en un escenario donde el fiscal es un fiscal donde ha generado muchas críticas los mensajes que ha mandado. De lado y lado. Aquí estamos hablando de un tema que comienza con unas consideraciones jurídicas y termina con unas consideraciones políticas. Exactamente. Johanna, mañana estamos muy pendientes desde temprano, ¿no? Tenemos trabajito mañana. Sí, estaremos muy pendientes desde temprano, así es, Juan Roberto. Johanna Álvarez, del equipo de Noticias Caracol, hablando de esto. Se conoce como nadie, creería yo, lo que pasa dentro de las Cortes. A esta hora tenemos ya la visión jurídica, la visión política, pero falta una visión trascendental, y repito, es la visión de quien ha estado en la rama judicial. El doctor Jaime Arrubla fue presidente de la Corte y, repito, es uno de los más respetados juristas y es gran amigo de esta casa. Doctor Arrubla, como siempre, es un gusto saludarlo. El gusto es mío, Juan Roberto. Un saludo muy cordial a todo su equipo. Un poquito, ¿no? No, casi que no lo hemos consultado. Es fuente inagotable de consulta. Doctora Arrubla, denos su impresión a nuestros televidentes de esta, yo arranqué diciendo, de este otro frente de batalla que se abre para el presidente de la República, que es ahora la elección del fiscal general o la fiscal general de la Nación. Es un momento difícil, precisamente porque le corresponde al presidente, ya lo hizo, envió su terna hace varios meses, tal como lo ordena la Constitución, y está bastante complicado porque el mismo gobierno está emproblemado, el hijo del presidente, como lo señalaban anteriormente, y
se enturbia, por decirlo, el ambiente para la elección de fiscal. La Corte tiene que elegir un fiscal que sea independiente, que no tenga o que por lo menos no observe que el gobierno lo vaya a manipular, a controlar o de alguna forma a interferir en sus funciones. Por eso se tiene que tomar su tiempo, sobre todo frente a una terna, pues que son personas, suponemos, muy diligentes, muy profesionales, pero que no eran personas muy notorias en el manejo de los asuntos del Estado. Yo mismo no conocí algunas. Entonces, realmente no es de esperarse que la Corte elija fácil un fiscal en estas condiciones. Seguramente va a estudiar muy bien sus hojas de vida. Pero mire, ya el número de votos en blanco empieza a darle a uno algún indicio de que por el momento no hay claridad para de esa terna elegir un fiscal. Sí, si le entiendo, doctora Rula, ¿usted no ve que pronto haya elección de fiscal con la terna que hay? Pues yo diría que es una terna de esas, ojalá, porque todos los colombianos queremos que haya fiscal, pero por lo que uno ha vivido, por la experiencia, ve que es una terna pues que no da para elegir rápidamente, porque cuando usted le envían una terna de gente muy clara, muy prestante, que conoce el Estado, pues eso facilita. Pero cuando le envían una terna de 3 señoras que conocen el oficio, pero es que no nos olvidemos que el fiscal general de la Nación tiene un cargo de los más altos cargos de la Nación, donde va prácticamente a incidir en la política criminal del Estado, en la persecución del delito en Colombia. Es una persona que va a manejar 20 y tantos mil empleados. Es una persona que va a manejar la policía judicial tendiente a la persecución del delito en Colombia. No es una persona que va a llevar expedientes. Estas 3 personas están enseñadas a llevar expedientes. Aquí no, aquí es un gran administrador, estadista, y eso pues a la Corte la pone de pronto a tener que reflexionar un poco. Sí, doctora Arrubla, en ese sentido quiero preguntarle entonces si ese secreto a voces, con esa apreciación suya desde lo profesional y lo jurídico, se podría hacer realidad. Y es que dado el perfil de estas 3 mujeres, lo más probable es que la terna sea devuelta al mandatario, como ha pasado muchas veces en el pasado. Me permito aclarar, nunca se ha devuelto una terna, jamás. Ni en aquellas dificultades que tuvimos por allá cuando yo era presidente. Pero venga. Pero en el gobierno Uribe ¿no pasó eso? No, esa es una creencia equivocada. La Corte no devuelve ternas, simplemente se pone en consideración, se somete a votación y si nadie alcanza los votos requeridos, que son las 2/3 partes de los miembros de la Corte, pues queda para la siguiente sesión. Esa vez sometimos esa terna a más de 20 veces al escrutinio de la Corte y nunca ninguno alcanzó una mayoría. La Corte no devolvió la terna, simplemente de esa terna ninguno tomó un liderazgo. ¿Qué tuvo que hacer el presidente? Perdóneme, lo termino. ¿Qué tuvo que hacer el presidente de la República? Pues leer el mensaje. Es que él es el jefe del Estado. Entendido. ¿Y qué mensaje dio? Que de eso no iba a salir ninguno. Entonces, ¿qué hizo? Cambió la terna. Pero es iniciativa de la función del presidente es enviar la terna. La puede cambiar todas las veces que quiera. El hecho de que mande una terna no lo amarra mientras ninguno haya sido. No la cambie. Claro. Y la función de la Corte es someter a votación esa terna. La Corte no devuelve ternas. Nunca ha devuelto ninguna, ni la puede devolver. Violaría su deber constitucional. Doctora Rubla, me quiero devolver al punto que usted mencionaba hace unos instantes porque es llamativo. Si yo digo que el expresidente de la Corte, Jaime Arrubla, cree que de esta terna no sale el nuevo fiscal, porque no cree que den la talla,
para ser estadistas y administrar una entidad como la Fiscalía, ¿estoy diciendo una cosa incorrecta? A ver, estás torciendo un poco el cuento. La cosa es muy sencilla. Repito el planteamiento. Sí. Si uno como magistrado, imaginen que ustedes dos son magistrados. No, usted, nosotros no tenemos para eso. No nos da. Una terna de 3 personas reconocidas, impolutas, con experiencia en el manejo del Estado, eso les facilita una elección. Pero si les llega una terna de 3 personas que tienen que empezar por averiguar quiénes son, qué han hecho, qué aptitudes tienen, pues eso dificulta la elección. Correcto. Pero, entonces, no digo que no se puede elegir. Claro, le entiendo, doctor Jaime. Pero no está fácil. Y no está fácil porque estas personas no tendrían, digamos, en apariencia, por lo que usted ve, y porque yo estoy asumiendo, y también corríjame si es así, porque usted tiene amigos dentro de la Corte, le han dicho, hombre, tenemos dudas en que alguna de estas 3 señoras o las 3 tengan esas capacidades para montarse en semejante potro como es manejar la Fiscalía. A ver, a prima voce, como dice uno. Sí. Yo hay 2 que ni conocía. ¿Y cuántos años llevo yo aquí en esta vida pública? Correcto. ¿Quiénes no conocían? Fui secretario de la Presidencia de la República del doctor Andrés Pastrana, y yo a esas 2 personas no las conocía. Una vez yo era magistrado de la Corte y llegó una terna y eran Juan Carlos Esguerra, Vivian Morales y Carlos Gustavo Arrieta. Miren qué cosa tan distinta, ¿cierto? De lujo, ¿no? Era de lujo esa terna. Así que uno no tenía que pensar mucho porque los conocía, desconocía la vida pública. Claro. Aquí hay que empezar porque la Corte no se puede equivocar. La Corte tiene un deber y el deber es elegir un fiscal independiente. Ustedes se imaginan con todo este problema que hay alrededor del presidente, su hijo, su campaña, el gerente de su campaña, uno equivocarse eligiendo un fiscal. Sí. La Corte tiene que... Mire, doctor Jaime, el hecho de todo lo que nos ha planteado pone en tela de juicio la independencia de alguna de estas 3 personas o de las 3 que ha presentado el presidente. Yo no pongo en tela de juicio, sería injusto y me podría equivocar. A lo mejor son personas muy independientes. Lo que pone es en diligencia a la Corte para estudiar muy bien quiénes son. Y eso nos lo podríamos ahorrar con varias propuestas, y esto finalmente, doctora Rula, nos toca resolver hoy o le toca a la Corte con lo que tiene, mañana, pero quiero saber, exacto, me refiero a la actual coyuntura, con lo que tenemos en nuestra jurisprudencia, pero le quiero preguntar si usted coincide, por ejemplo, con el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, que hoy en su columna del Tiempo decía que todo esto se debe a que es un sistema mal concebido, y él propone invertir el sistema, que la lista la haga la Corte y que elija el presidente a quien sí se le pueden deducir responsabilidades individuales. Y ahí nos ahorraríamos el tema de que la Corte no tiene que mirar si estas personas, ¿no?, tienen conflicto de interés ahí o tienen intereses particulares con el mandatario. Mire, yo estoy de acuerdo con el doctor Alfonso Gómez de que esto quedó mal diseñado, o puede que no. Es que no nos olvidemos que cuando esta institución se creó, pues el sistema era diferente. Era un sistema que no era acusatorio, era un sistema inquisitivo. El fiscal era parte de la rama con toda la lógica del caso, porque tomaba decisiones judiciales. Cambiamos el sistema. Recuerden muy bien, en época del fiscal Juan Camilo Osorio se acogió el sistema acusatorio. El fiscal ya no emite decisiones judiciales, ya no tiene por qué estar en la rama judicial del poder público. Él es simplemente el que persigue la delincuencia, maneja la policía judicial, impulsa los procesos y le lleva la prueba a los jueces, cualquier fiscal, para que el juez sea el que tome la determinación. Yo creo que aquí sí estamos convocados a hacer una reforma desde la ubicación de la fiscalía hasta toda esta política del nombramiento. Yo he dicho, en la fórmula que propone el doctor Gómez Méndez no me choca, pero es el presidente el que debe responsabilizarse de una
mala gestión del fiscal. Al fin y al cabo, él es el que lo está ternando en este momento. Casi que de su terna sale el fiscal. Luego, el responsable de una mala gestión del fiscal debería ser el Ejecutivo. En muchos países es el Ejecutivo de una vez el que nombra al fiscal. Sí. Y es responsable de sus aciertos o de sus desaciertos. Aquí tenemos un sistema híbrido donde pretendemos que el fiscal sea una figura independiente que no lo es. Todos vemos que el fiscal protege al que lo terna. Así ha sido desde que lo estamos eligiendo. No, entonces yo diría de una vez pues que se responsabilicen los dos. Y eso no funciona. Eso no funciona. Actualmente tenemos un híbrido que nos está creando complicaciones. Miren ustedes, el presidente ternando un fiscal para un sinnúmero de enredos que él mismo tiene. Pues eso ha llevado a que lo estén recusando para formular la terna y le va a tocar a la Corte entrar a resolverse esa recusación, porque para eso se está prestando un sistema que en este momento más bien se observa perverso. Qué duro eso que dice usted, doctor Jaime, y tan real ese diagnóstico de que el fiscal de turno termina protegiendo al presidente que lo ternó. Claro. Y resulta que ha pasado en prácticamente todas las gestiones. Pues, doctor Jaime, ¿sabe qué es la última reflexión que quería que hiciéramos muy rápidamente? Y la hicimos ayer con la doctora Vivian Morales hablando del mismo tema aquí en este espacio, y es que mientras este espectáculo deplorable que se da cada vez que hay elección de fiscal por todos los intereses que hay, el cargo tan poderoso, todo lo que usted plantea, doctor Jaime, y la gente que nos está viendo, a la gente la atracan, hay robos, hay todo tipo de delincuencia, y mire las cifras de impunidad. Ese es el grave problema, doctor Jaime. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el sistema no está dando los resultados que debería dar. ¿Qué falta? Policía judicial, investigación. Los jueces dicen, algunos funcionarios, no, es que los cogemos y los jueces los sueltan. Pero es que, ¿qué hace el juez si no le llevan la prueba? Claro, de acuerdo. Da la garantía, correcto, para eso hay un juez de garantías. Entonces, lo que tenemos que afianzar es en mejores investigaciones, más policía judicial, más apoyo a los fiscales. Hay que invertir. Miren, en Estados Unidos, por cada fiscal hay 10 funcionarios de policía judicial. Aquí es al revés. Por cada funcionario, por cada 10 fiscales hay un funcionario de policía judicial. Así no funcionan las cosas. Yo creo que una de las grandes reformas que tiene que abocar el país es la fiscalía. Desde su cabeza, cómo se elige, quién es el que va a responder, hasta lo menor, porque es que estamos avasallados los colombianos por el delito en las calles, el delito menor, el atraco, se nos entran a las oficinas, nos roban los computadores. A mi oficina entraron hace 15 días y lo primero que llevaron fue creer. Entonces uno dice, y eso en Colombia no está funcionando. Y aquí discutiendo cómo se escoge el fiscal, exactamente. ¿A quién le exigimos? El fiscal es un ser independiente, que tiene, según él, el segundo cargo en la nación, que tiene avión, que tiene de todo. Escoltas a granel. Y la gente fregada. Vemos una serie de irregularidades en el manejo de la fiscalía y sobre todo no vemos resultados. Y aquí, ¿quién lo ronda? Y no es por criticar al actual, es por criticar la institución. Tenemos que hacer una reforma a fondo de la fiscalía. Pues, doctor Jaime, como siempre, un gusto escucharlo, compartir, intercambiar y sobre todo tener en cuenta esos juicios de valor tan profundamente enriquecedores para nosotros y sobre todo para nuestra audiencia. Le mando un abrazo y volvemos a hablar porque yo creo que este tema va a dar de aquí para adelante largo, ¿no? Va a dar para largo y para que no, entonces el término que hemos usado mal, un mea culpa en la prensa ahí, porque no le van a devolver la terna, pero el diagnóstico es que esa me quedó clara. Inviabilidad en la elección de estas tres opciones. Eso me quedó muy claro y es valedera la aclaración. Sí. Doctor Jaime, como siempre, un gusto.
Para mí es un gusto y compartir estos temas de democracia que le interesan a todos nuestros compatriotas. Así es. El doctor Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema, le quedó claro el envión de que la Corte no devuelve. Es el presidente. Claro, no le devuelven, pero no le escogen. No le escogen, no le eligen. Lo que viene mañana va a ser muy complejo. ¿Sabe si el presidente va a salir a la Plaza de Bolívar? Pues ¿qué le cuentan a usted? Desde Casa de Nariño nos cuentan que se está preparando el tema de la tarima, la avanzada. Pero entonces sí. Pero aún el mandatario no lo ha puesto en su agenda. Pero usted sabe que como es un día antes, pues ya tienen que empezar a mirar si sí o si no. Y el plan es que entonces todos los sindicatos y organizaciones sociales partan de la Fiscalía y lleguen como siempre al punto final, que es la Plaza de Bolívar, y que al ladito está el Palacio de Justicia. Con tantos problemas que tiene el país y otra vez en el campo de la batalla política después de la elección de fiscal. De cierre. No hay derecho. 7,8 niños están matriculados. Millones de niños, perdón. Casi 8 millones de niños. Millones de niños. Corte 2002, encuesta del DANE, están matriculados en colegios públicos en Colombia. Y mañana no van a tener clase. Y mañana no van a tener. Por la marcha para pedir que haya fiscal. Sus maestros van a estar marchando. Muy bien, terminamos sala de prensa de Caracol Ahora. Feliz noche para todos.